Dicen que la amistad verdadera es capaz de resistir pruebas que parecen imposibles. Pero ¿qué sucede cuando esa amistad se forja en medio de persecuciones, cárceles y martirios? Hoy conocerás la historia de dos hombres que no solo dieron la vida por Cristo, sino que dejaron un testimonio de unidad y fortaleza que sigue iluminando a la Iglesia. Son San Cornelio, Papa, y San Cipriano, obispo de Cartago, cuya memoria celebramos juntos el 16 de septiembre. Nos situamos en el siglo III, cuando el Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza política y social. El emperador Decio desató una de las persecuciones más duras. Todos debían ofrecer sacrificios a los dioses romanos y obtener un certificado que probara su obediencia. Muchos cristianos, temiendo por sus vidas, cedieron a esta presión. Otros permanecieron firmes y fueron martirizados. La Iglesia quedó profundamente herida. ¿Qué hacer con quienes habían caído? ¿Había perdón para ellos? Fue en ese contexto donde aparecieron dos pastores que se convirtieron en columnas de la fe: Cornelio, obispo de Roma, y Cipriano, obispo de Cartago. Cornelio fue elegido papa en el año 251, después de más de un año en que la sede de Pedro estuvo vacante a causa de la persecución. Su pontificado no duró mucho, apenas 2 años, pero fue decisivo. Se enfrentó a Novaciano, un sacerdote que defendía la idea de que los que habían renegado de la fe jamás podrían ser perdonados. Cornelio, en cambio, proclamó con fuerza la misericordia de Cristo. La Iglesia debía ser madre, no verdugo. Él recordaba que Cristo había dado a la Iglesia las llaves del perdón, y que negar esa posibilidad sería contradecir el Evangelio mismo. Cornelio fue perseguido, arrestado y desterrado a Civitavecchia. Allí murió en el año 253, desgastado por las penalidades. Su martirio no fue con la espada, sino con el lento desgaste de un destierro cruel, pero su entrega lo convirtió en testigo de fidelidad absoluta a Cristo y a su Iglesia. Al mismo tiempo, en África del Norte, resplandecía la figura de Cipriano. Había nacido en Cartago en una familia pagana de buena posición social. Era un orador brillante, maestro de retórica, un hombre culto y respetado. Pero su vida cambió al abrazar la fe cristiana en el año 246. Fue bautizado y, apenas 2 años después, elegido obispo de Cartago. Como pastor, se encontró con un pueblo dividido y perseguido. En sus escritos, dejó enseñanzas profundas sobre la Iglesia y la unidad. Una de sus frases más conocidas dice: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Durante la misma crisis de los que habían renegado de la fe, Cipriano coincidió con Cornelio en que debía darse el perdón a los arrepentidos. Esta postura lo unió fuertemente al Papa de Roma, y desde entonces ambos mantuvieron una correspondencia que muestra el cariño y el apoyo mutuo que se tenían. Cipriano defendió con firmeza la autoridad del Papa y escribió contra Novaciano, el cismático que pretendía dividir a los cristianos. En la persecución de Valeriano, Cipriano fue arrestado. Primero se le desterró, pero en el año 258 fue llevado de nuevo a juicio. El gobernador le ofreció salvar la vida si sacrificaba a los dioses, pero él respondió con serenidad: no lo haré jamás. El 14 de septiembre fue conducido al lugar del suplicio, acompañado de una multitud de fieles que lloraban. Antes de morir, repartió una suma de dinero a los soldados que lo custodiaban, mostrando su caridad hasta el final. Cuando el verdugo levantó la espada, Cipriano pronunció sus últimas palabras: gracias a Dios. Fue decapitado, y la Iglesia ganó un mártir y un maestro. Aunque nunca se vieron en persona, Cornelio y Cipriano compartieron una amistad profunda, alimentada por cartas y por la lucha común.
Cornelio necesitaba apoyo frente al cisma de Novaciano, y Cipriano lo defendió públicamente, escribiendo al pueblo de Roma en su favor. Por su parte, Cornelio valoraba la sabiduría de Cipriano y lo consideraba un hermano en la fe. Sus cartas son un testimonio de cómo la iglesia primitiva se mantenía unida a pesar de la distancia. Roma y Cartago, dos ciudades clave del imperio, estaban unidas por la misma fe y el mismo amor a Cristo. Esa unidad fue su fuerza en medio de la persecución. Cornelio y Cipriano nos enseñan que la misericordia de Dios es infinita, que la unidad de la iglesia es indispensable y que la fe exige valentía. Cornelio nos recuerda que la iglesia no es un club de perfectos, sino un hospital de pecadores. Cipriano nos enseña que no hay cristianismo verdadero fuera de la comunión con la iglesia. Y ambos, con su sangre y su fidelidad, proclaman que Cristo vale más que cualquier seguridad terrena. Por eso la iglesia celebra a ambos juntos, el 16 de septiembre. Dos pastores que, con caminos distintos, mostraron la misma fidelidad, dos amigos que sostuvieron a la iglesia en la tormenta, dos mártires cuya vida recuerda que la fe se vive en comunión, que la misericordia abre las puertas y que el amor vence incluso a la muerte. Hoy, tantos siglos después, seguimos enfrentando divisiones, dudas y tentaciones de abandonar la fe. Pero la voz de Cornelio y Cipriano nos dice: permanezcan firmes, vivan en comunión, confíen en la misericordia de Dios. Si ellos pudieron resistir en medio de persecuciones sangrientas, también nosotros podemos mantenernos fieles en los desafíos de nuestro tiempo. Cornelio y Cipriano fueron pastores, amigos y mártires. Sus nombres siguen escritos no solo en el calendario litúrgico, sino en la memoria viva de la Iglesia. Y cada 16 de septiembre, su ejemplo vuelve a recordarnos que el amor vence al miedo, la misericordia vence al pecado y la unidad vence a la división. En la Santa Misa recuerda también a los santos que dieron su vida. Y San Cornelio y San Cipriano están inscritos en la más antigua de las plegarias eucarísticas, el Canon Romano. Antes de la consagración, el sacerdote eleva la voz de la Iglesia y menciona una lista de mártires que dieron testimonio con su sangre. Entre esos nombres resuena el de Cornelio, papa y mártir, y el de Cipriano, obispo y maestro de unidad. El texto dice: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Es un recuerdo solemne que nos une con la fe de los primeros siglos, como si cada vez que celebramos la Eucaristía ellos estuvieran presentes, alentándonos a permanecer fieles. Su mención en la plegaria eucarística no es un adorno histórico, es una proclamación de que su vida y su martirio siguen siendo alimento para la Iglesia. Cada vez que escuchamos sus nombres en el altar, entendemos que el mismo Espíritu que los sostuvo a ellos es el que nos sostiene hoy.